Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Me lo dijo un pajarito, donde tocaremos temas interesantes que nos enriquecerán la mente, el cuerpo y, por qué no, también el alma. Este podcast es para todos aquellos que tienen una naturaleza curiosa y les encanta siempre saber más. Como siempre, es un placer estar hoy con ustedes. Yo soy Maffer y sin más demoras, vamos con el tema de hoy. La travesía para descubrir los vinos es mejor cuando se comparte con los amigos y la familia, al igual que con una buena comida. Mientras que muchas personas encuentran un tanto intimidante seleccionar los vinos, esto no es mayor preocupación porque la buena noticia es que es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica constante, probando y saboreando intensamente una variedad importante de vinos. Tú puedes convertirte en un experto de vinos. ¿Quieres saber cómo? Hoy te daré las bases que necesitas saber para convertirte en un excelente seleccionador de vinos. Vayamos un poco al pasado para saber más sobre el invitado estrella, el vino. Aunque existen indicios de que el cultivo de la vid y la elaboración de bebidas a partir de las uvas ya se realizaban en torno a los 6.000 y 5.000 años antes de Cristo, no es hasta la Edad de Bronce, 3.000 antes de Cristo, cuando se estima que se produjo el verdadero nacimiento del vino. Los arqueólogos han encontrado indicios que fijan el origen de la primera cosecha de vino en Sumer, en las fértiles tierras regadas por el Tigris y el Éufrates en el Próximo Oriente, en la antigua Mesopotamia. Desde Sumer llegó a Egipto, donde sería rival de la cerveza que se fabricaba allí. Las orillas del Nilo fueron tierras de cultivo de la vid. Los egipcios fermentaban el mosto en grandes vasijas de barro y producían vino tinto. El vino se convirtió en un símbolo de estatus social y era empleado en ritos religiosos y festividades paganas. Los faraones eran enterrados con vasijas de barro que contenían vino y en las pirámides se ha hallado grabados que simbolizan el cultivo de la vid, la recolección, elaboración y disfrute del vino. Es curioso observar que ya en estas épocas el vino se guardaba en ánforas durante varios años, teniendo más valor el vino viejo que el nuevo. Los alfareros grababan en las ánforas destinadas a la guarda del vino quién había cultivado las uvas, la fecha de elaboración y la calidad del mosto. Podría decirse que se trataba de la antesala de la moderna etiqueta que conocemos. La adaptabilidad de la vid favoreció su expansión por Europa occidental a través de las rutas comerciales, llegando hasta China. Se cree que la vid llegó a la península ibérica antes que los fenicios. En el 700 a.C., el vino llega en su proceso expansivo a la Grecia clásica. Los griegos tomaban el vino aguado. Se empleaba en ritos religiosos, funerarios y fiestas populares. Además, asignaron al vino una divinidad a la cual llamaban Dioniso, que aparece siempre representado con una copa en la mano. Los griegos crearon recipientes de diferentes tamaños para el almacenamiento y servicio del vino, ánforas de gran tamaño, cráteras de tamaño medio y pequeños ritones. La elaboración del vino se introduce en Italia en el 200 a.C. Los romanos adoptan al dios griego del vino cambiándole el nombre. Así Dioniso se convierte en el dios Baco, símbolo de la festividad asociada al consumo del vino. Los romanos hicieron gala de su practicidad y gran conocimiento tecnológico, también en lo referente al cultivo de la vid y elaboración del vino. De hecho,
comienzan a experimentar con los injertos de vides. También comienzan a utilizarse cubas de madera para transportar el vino, según se recoge en las crónicas de Julio César sobre la Guerra de las Galias. Un dato curioso: símbolo de riqueza, poder y lujo, el vino se servía en copas de cristal en las casas de los nobles, mientras que el vino tinto se servía en las tabernas populares. A todo esto, ¿qué es el vino? El vino es la bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica del zumo de las uvas maduras. El vino está formado por diferentes componentes, de los cuales el principal es el agua, que está presente entre un 82 y 88%. El segundo componente más importante es el alcohol, que surge gracias a la fermentación y le da el cuerpo y el aroma al vino. La graduación del vino suele variar entre el 7% de alcohol y 17%, dependiendo del tipo de vino. El resto de componentes aparecen en menor cantidad, como son los azúcares, que influyen en el sabor del vino, los taninos, que le dan color y textura, las sustancias volátiles, que constituyen parte del aroma, los ácidos, que participan también en el sabor del vino, y algunos otros de menor importancia. Todos estos componentes son los que hacen que cada vino sea diferente, pero la cantidad en la que aparecen estos en el vino se debe sobre todo al clima, al suelo y la vid que da las uvas. Estos factores influyen en la calidad de la uva y, por consiguiente, en la calidad final del vino. Hay varias formas de clasificar los vinos, pero son dos las más conocidas: por el color y por su edad. La clasificación por el color es la siguiente. Tenemos el vino tinto, que el vino tinto tiene una gama de colores entre el rojo rubí y el morado. Se elabora con uvas tintas, fermentando el mosto de la uva junto con la piel, ya que esta es la que le proporciona el color. ¿A qué me refiero con el mosto de la uva? El mosto es la pulpa que tiene la uva. Entonces, imaginen que el vino tinto lo colocan junto con la piel y la pulpa para que les dé este color. El vino blanco, por otro lado, es el tipo de vino que tiene una gama de colores que va desde el amarillo pálido hasta el caoba. En su mayoría se elabora con uvas blancas, que son las que nosotros conocemos como las uvas verdes, pero puede darse el caso de elaboraciones de uvas tintas en las que el mosto, o sea la pulpa, no haya estado en contacto con la piel de la uva. El vino rosado es el que tiene una gama desde el rosa salmón hasta tonos más anaranjados. Es muy habitual encontrar elaboraciones con uvas tintas en las que el mosto está en contacto con la piel, pero durante menor tiempo que en el caso de los vinos tintos. También pueden encontrarse casos en los que se mezcla uva tinta y blanca. Ahora vamos con la clasificación por edad. Encontramos dos: vino joven, que un vino joven no tiene apenas crianza en madera, menos de 6 meses en barrica. Podemos encontrar vinos jóvenes tanto entre los tintos como entre los blancos o los rosados. Y por el otro lado tenemos el vino con crianza. Estos vinos tienen ya un tiempo en la barrica de al menos 6 meses y otro periodo de crianza en botella. Los vinos con crianza más comunes son los tintos, aunque cada vez es más frecuente encontrar vinos blancos con crianza. Dependiendo del tipo de crianza, se puede clasificar estos vinos en otros 3 subtipos, aunque el tiempo mínimo de crianza para cada tipo varía dependiendo de la denominación de origen. Tenemos el vino crianza. Normalmente debe tener entre un tiempo de barrica menor de 6 meses y hasta un máximo de 2 años en la botella. Después tenemos el vino reserva. Son vinos con un mínimo de 1 año de crianza en madera y un máximo de 3 años en botella. Después está el gran reserva.
debe tener un mínimo de 2 años de crianza en madera y un máximo de 5 años en botella. Las dos clasificaciones anteriores no son excluyentes, pudiendo encontrar tanto vinos tintos jóvenes como vinos blancos con crianza o rosados jóvenes, etc. Y bueno, ¿qué tipo de madera es la que se utiliza para la crianza de los vinos? Para la fabricación de barricas de vino, a pesar de que históricamente se había usado madera como el pino, haya, cerezo, castaño, fresno, azaí y el abeto, el más utilizado actualmente es el roble. Con el paso del tiempo, el roble se ha impuesto al resto de maderas al tratarse de un material abundante en Europa y por sus propiedades al favorecer las características gustativas y olfativas del vino. Aunque al principio las barricas estaban exclusivamente pensadas para el transporte, con el descubrimiento de las botellas de vidrio, estas pasan a ser usadas como recipiente de crianza para obtener un vino con un sabor más agradable. De hecho, las propiedades de la madera de roble ofrecen al vino una cesión adecuada de componentes tánicos y aromas gracias al aporte de oxígeno que este tipo de madera genera a través de sus poros. Sin embargo, no toda la clase de madera de roble es válida. Existen 2 variedades que son idóneas para esto: el roble americano y el roble francés. La barrica de roble americano es la más rentable, ya que de 1 metro cúbico se fabrican aproximadamente unas 10 unidades. Los poros de la madera de roble americano son de mayor tamaño que los del roble francés. Por esa razón, se transmiten las propiedades con mayor rapidez. Además, tienen la característica de reducir la dureza de los vinos en poco tiempo. La barrica de roble francés es el que suele emplearse para la crianza de los mejores vinos de cada bodega. Es un tipo de roble del que se desperdicia más madera en su fabricación respecto al americano, por lo que se obtienen pocas unidades de cada metro cúbico, en torno a unas 5 unidades, lo que quiere decir que es la mitad de producción que del americano. Tiene un poro mucho más fino, por lo que transmiten sus cualidades de una forma más pausada. Los aromas más característicos que transmiten este tipo de barricas son miel, vainilla y especias, entre otros. Debido a la gran cantidad de vinos que se pueden producir, surge lo que se conoce como las denominaciones de origen, que agrupan vinos en una misma región y con características parecidas. Las denominaciones de origen obligan a que un vino tenga una calidad mínima determinada y cumpla con ciertas características para poder ser reconocido como vino con denominación de origen. Los reglamentos de las mismas contemplan, entre otras cosas, el tipo de uva que puede contener el vino y en qué porcentaje, la graduación alcohólica que pueden tener, la crianza mínima que debe tener un vino para ser considerados jóvenes, crianzas, reservas o gran reservas, procedencia de la uva, etc. Algunos ejemplos de vinos con denominación de origen son Cava y Rioja, que son de España, y Champagne, Bordeaux y Borgoña de Francia, entre otros. Continuamos con los tipos de uva. La variedad de uva es muy importante para entender un vino. En países anglosajones y países productores del Nuevo Mundo, las variedades de uvas se consideran el factor más importante para diferenciar un vino. La gente en estos países no suele pedir o comprar un vino por su origen, sino que busca en la etiqueta cuál es la variedad del mismo. En la mayoría de las plantaciones dedicadas a la producción del vino, el tipo de vid que se utiliza es la Vitis vinifera, extendida por todos los países de climas templados. Pero les quiero mencionar las uvas más conocidas y utilizadas para la producción de vinos en todo el mundo. Estas son
Para los vinos tintos, el Cabernet Sauvignon, que proviene de Francia, y sus sabores clave son grosella negra, ciruela, cereza negra, especias con matices de hierbas, aceituna y menta. De ahí le sigue el Merlot, que también viene de Francia. Sus sabores claves son de ciruela madura, café y pimienta negra. El Pinot Noir de Borgoña, y cuyos sabores claves son de violetas, cerezas negras y zarzamoras. El Zinfandel, que es de California, sus sabores claves son zarzamoras, mora azul y mezcla de especias. La uva Sangiovese de Toscana. Sus sabores claves son el pétalo de rosa, el té frío, cereza negra, hierbas de olor a alquitrán o a brea. La uva Shiraz, que viene del valle de Barossa. Sus sabores claves son de grosella, pimienta negra, zarzamora, tabaco ahumado o goma quemada. Unos sabores un tanto extraños. El Cabernet Franc es la variedad de uva que sigue, también proviene de Francia y sus sabores claves son frambuesa y aserrín. Por último, para los vinos tintos tenemos la uva de Tempranillo. En lo personal es mi favorita, me encantan sus sabores y esta viene de la región de La Rioja. Sus sabores claves son el té, azúcar morena, manzanilla, ciruela, tabaco y casis. Ahora, las uvas para elaboración de vino blanco. Tenemos el Chardonnay, que viene de Borgoña, Francia. Es muy buena también, me encanta. Sus sabores claves son a melón, mantequilla, cítricos, manzana, vainilla, miel de abeja, aceitunas y nuez. Por otro lado está el Sauvignon Blanc de Francia también. Sus sabores claves son melón, kiwi, espárragos, ortiga. También tenemos Riesling de Alemania y sus sabores claves son floral, chabacano, manzana y limón verde. Tenemos el Pinot Gris de Italia y su sabor es intenso de higo y almendra. Y por último tenemos el Chenin Blanc, que viene del Valle de la Loira. Sus sabores son en vino seco a almendra, limón amarillo, manzana verde, paja húmeda, floral. Y en vino dulce es de miel de abeja, lana mojada, cera de abeja y especias. Algunos sabores suenan un tanto extraños, como es el caso de paja húmeda, pero aquí entra mucho la subjetividad, es decir, depende mucho de lo que a ti te sepa el vino. Si un vino a ti te sabe a lichi, por ejemplo, puede que a otra persona no le sepa para nada a lichi y le sepa muchísimo a durazno. Entonces, sean un poco abiertos en este punto. Es tanto un poco de subjetividad. Todos los sabores son bienvenidos. Así que no tengan miedo a probar vinos nuevos y decir, a mí me sabe a pera, a manzana o a otra cosa completamente distinta. Pero bueno, ahora que ya sabemos el tipo de uva, vamos con la elaboración. A pesar de que el proceso de elaboración de vino se ha vuelto muy complejo, en esencia es básicamente lo mismo que se empleaba años atrás, ya que todo gira alrededor de la fermentación. Las partes del proceso se dividen en 7 pasos: la vendimia, el despalillado, estrujado, maceración y fermentación, prensado, fermentación maloláctica y el embotellamiento. Bueno, la vendimia, obviamente, está dentro del proceso de la elaboración del vino porque es importante la recolección de la uva. Además, cuando se recoge la uva tiene que mostrar un estado apto de maduración para poder así extraer la mayor cantidad de ella. Después vamos con el despalillado, que este proceso es por el cual se separan las uvas del resto del racimo, que se conoce como raspón. El objetivo de separar las uvas de las ramas y hojas es porque aportan sabores y aromas que pueden amargar la preparación.
Pasemos al estrujado. Las uvas se pasan por una pisadora para conseguir que se rompa la piel de la uva, llamada ollejo, y así se extrae el jugo para facilitar el siguiente paso, pero no se debe estrujar demasiado para evitar que se rompan las semillas de las uvas, porque éstas aportarían un amargor al caldo. Continuamos con la maceración y fermentación. El jugo que se extrae se mantendrá a una temperatura controlada durante unos días, permitiendo así la fermentación y así adquiriendo el color requerido. En estos depósitos y a través de sus propias levaduras comienza el proceso de fermentación alcohólica, ya que en ellas el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico. Este proceso dura dependiendo del tipo del vino y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados. De ahí viene el prensado. Como el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino tras el descube, que es la acción que consiste en separar el vino de las partes sólidas de la uva, es sometido a un prensado para extraer el líquido. Los restos sólidos que se derivan del prensado se emplean para la elaboración de orujos y otros productos. Vamos con la fermentación maloláctica. El vino que se obtiene durante los pasos anteriores se vuelve a someter a un nuevo proceso de fermentación. A través de este proceso se rebaja el carácter ácido del vino y lo hace mucho más agradable al consumo. El proceso de envejecimiento o crianza es uno de los puntos de mayor importancia para la elaboración de un vino. En este proceso, el vino es introducido en sus barricas para que adquieran notas aromáticas que durante la cata se puedan distinguir. Durante la estancia en las barricas, el vino va evolucionando y desarrollando diferentes características. Mientras el vino descansa en las barricas, se realizan dos trabajos adicionales para eliminar impurezas y sedimentos como son el trasiego y la clarificación. Por último, tenemos el embotellado. Una segunda parte del periodo de crianza tiene lugar en el embotellado. Durante este tiempo, el vino evoluciona y asimila el oxígeno que se introduce a la botella. En definitiva, a grosso modo, estos son los pasos que se suele seguir para la elaboración del vino. Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartirlo con ustedes. Si es así, suscríbanse a este podcast, compártanlo con aquellos que creen podrían estar interesados en este tipo de contenido. Gracias por su apoyo y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo tema. Esto fue Me lo dijo un pajarito. Hasta la próxima.